Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de cinemática. Vamos a seguir un procedimiento que me gusta tal como está puesto aquí en las preguntas, es decir, primero miraremos las condiciones iniciales, luego la ecuación del movimiento y luego aplicaremos para las diferentes situaciones que nos estén preguntando. Pero lo más importante, primero, es siempre realizar un dibujo. En este caso ya me lo daban, ¿no? Tengo aquí un edificio, que es este azul grande, y tengo una casa pequeña. Entonces voy a lanzar una cosa horizontal y quiero que llegue a la casa. Están separados a una distancia, que son 100 metros. Esto tiene una altura determinada y esto tiene otra. Y lo que me preguntan es, pues fijaros, cuál es la velocidad inicial, o el tiempo que tarda la pelota en llegar, o la velocidad inicial que tendría la pelota si además tuviéramos un viento horizontal. Cuando tengamos estas situaciones, lo primero, una vez que ya tengamos el dibujo, tenemos que poner el sistema de referencia. En este caso me lo dan. Es un sistema de referencia un poco diferente al que estéis acostumbrados. Fijaros, esto me indica hacia dónde es positivo el eje y hacia dónde es positivo el eje. Y el origen, si os dais cuenta, está situado en la posición de la pelota. Así que lo primero que vamos a poner es dibujar aquí la pelota y vamos a dibujar cuáles son las condiciones iniciales de la pelota, que digamos que son tres: su vector de posición inicial, su velocidad inicial y la aceleración a la que se encuentra sometida. Así que comenzamos. Fijaos, aquí tengo puesta la pelota, se encuentra en la posición del edificio arriba, justo en el origen de mi sistema de referencia. Por lo tanto, su vector de posición inicial será la distancia, es decir, el vector que va desde el origen a la pelota. ¿Veis que se encuentra en el mismo sitio? Como se encuentra en el mismo sitio, pues este es muy sencillito, es decir, será 0, pero 0 vector, es decir, será 0i, 0j. Procedemos ahora a dibujar la velocidad. ¿Veis? Como dice que es un lanzamiento horizontal, la velocidad vendrá así. Fijaos, solamente va a tener componente en x. ¿Lo veis? Y además, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Esto me indica el positivo. Va justamente en la dirección contraria. Luego será negativa. Como no sé lo que vale, porque es justamente lo que me están preguntando, pues yo la llamaré v0. Mirad, ¿veis? Aquí tengo la v0, será lo que vale, que será v0, y hemos dicho negativa, menos i. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la aceleración. En este caso sabéis que en todo el movimiento el sistema se encuentra sometido a la aceleración de la gravedad, es decir, va hacia abajo la aceleración. Esta sería la aceleración. ¿Y la aceleración cuánto valdría? Pues fijaos, ¿os dais cuenta que va justamente en el mismo sentido que la mía? Como va en el mismo sentido que la mía, tendrá que ser positiva. Y entonces digamos que sería GJ, vamos a ponerlo, sería GJ. Y si decidimos que la gravedad vale 10 metros partido por segundo al cuadrado, sería 10J. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Es decir, la aceleración sería 10J. Muy bien, ya está, ya se ha terminado. Estas serían las condiciones iniciales de la pelota en el momento del lanzamiento. Ahora lo que vamos a poner son las ecuaciones del movimiento. Y esto es muy sencillito, porque para poner las ecuaciones del movimiento, lo único que tengo que saber es ¿cómo se escriben? ¿Y cómo se escriben? Tengo dos. Tengo una para la posición, que sería r de t, es decir, la posición en función del tiempo, sería, mira, lo que vale la r0, que ya he visto lo que valía, la v sub 0 por el t, que también lo he visto, más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por otro lado, lo que voy a poner va a ser la velocidad. Pero bueno, como ya he puesto la posición, primero voy a poner debajo cuánto valdría. Y fijaos que será, pues mira, r de t, normalmente aquí se agrupa lo que lleva i con i y lo que lleva j con j, pero ya va a quedar agrupado. Fijaos, la r sub 0 es esta de aquí, vale 0, pues no lo pongo. V sub 0 t es esta de aquí, sería menos v sub 0 por t, pues yo lo pongo menos v sub 0 t i, no se os puede olvidar eso. Y ahora dice más un medio de la aceleración, pues más un medio de 10, voy a poner el 10 para que lo veáis, pero ese j lo hemos visto, ¿no? J al cuadrado. Normalmente lo que se hace es, se deja la j al final y se pone el t cuadrado aquí para que quede más bonito. Y así tendría componente en i y componente en j. Voy a ponerlo así mejor. Ahora voy a proceder a la segunda ecuación del movimiento. La segunda ecuación del movimiento irá en velocidad. La velocidad en función del tiempo, ¿a quién será igual? Muy sencillito. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y voy a hacer el mismo proceso de antes, voy simplemente a sustituir. ¿Os dais cuenta que en cuanto tengo las componentes iniciales ya es muy sencillo? Fijaos, voy a poner v de t, es decir, la velocidad en cualquier instante, ¿a quién será igual? Velocidad inicial, hemos visto que vale menos v sub 0 y pues yo pongo menos v sub 0 y ahora más la aceleración, que sería más 10, ahora voy a poner la t y luego la j, ¿vale? Más 10t, j. Y aquí tengo la segunda ecuación del movimiento. Así que para el apartado B, las ecuaciones del movimiento sería
esta y esta. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenga las ecuaciones del movimiento, contestar a las otras preguntas es aplicar una serie de condiciones de contorno del ejercicio. Y vamos a ir viendo una a una. Comenzamos por la primera. La primera lo que me dice es que calcule justamente esta velocidad inicial que no sabía cuánto valía. Es decir, tengo que calcular esta v sub 0. Para calcular la v sub 0, lo único que tengo que hacer es aplicar lo que son las ecuaciones del movimiento. En este caso, vamos a ver cuál de ellas vamos a aplicar. A veces tenemos que aplicar las dos, pero vamos a ver qué ocurre o cómo podría yo calcular esa velocidad inicial. Yo sé que esa velocidad inicial le tiene que ocurrir una cosa, y es que cuando yo lance la pelota tiene que llegar aquí. Luego yo sé el vector de posición final. ¿Seréis capaces de dibujarlo? Yo creo que sí, ¿no? El vector de posición final sería algo así, justamente que llegue aquí, ¿no? Este sería el R final, ¿no? ¿Y sois capaces de calcular cuáles son las condiciones, o sea, cuáles son las componentes de este vector? Claro, porque vais a hacer así, pum, y vais a hacer así. Fijaos, aquí voy a dibujarla. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Vamos a ver cuánto valdría esta de aquí. Pues nosotros sabemos que esta altura son 30 metros. Y sabemos que esta altura de aquí, que es la misma que de la de aquí, serían 3 metros. Nuestra escala, como podéis ver, si de aquí a aquí hay 30 metros y aquí a aquí hay 3 metros, esta distancia serían, efectivamente, serían 27 metros. Es decir, 27 metros. Y ahora, curiosidad, fijaros como en la componente va en la misma dirección que la Y, por lo tanto sería positiva. Ahora voy a poner cuánto valdría esta componente de aquí. Esta componente de aquí es justamente la distancia que separa los dos edificios, y la distancia que los separa me dice que vale 100, pues yo pongo 100. Y ahora, una curiosidad, fijaos, ¿veis cómo va el vector? Porque los vectores siempre van desde el origen al punto. ¿Veis que lleva el sentido contrario en mi sistema de referencia? Luego sería negativo. Luego entonces lo que yo tengo que poner es, cuando llegue la pelota a la casa, la R será, fijaos, menos 100 y por otro lado más 27J. ¿Veis lo importante que es el sistema de referencia? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues si ya sé cuánto vale la R, me voy a ir a la R y lo voy a sustituir. Y vais a ver que voy a obtener un sistema de dos ecuaciones, porque la I irá con la I y la J irá con la J. Vamos a igualarlo. Entonces, al igualarlo me quedaría lo siguiente. ¿Veis? Aquí tengo las dos ecuaciones. Este 100 irá con este, menos v sub 0t, y este 27 irá con un medio de 10, que son 5, t cuadrado, ¿vale? Entonces ahora resuelvo este sistema. Fijaros, de aquí puedo calcular la t, pero ¿esa t quién será? Efectivamente, si os dais cuenta, esa t hemos dicho que corresponde a la r cuando llega al otro edificio. Luego va a ser el tiempo que tarda la pelota en llegar al otro edificio, justamente lo que me preguntaban en el apartado B. Así que vamos a realizarlo. Sería 27 dividido por 5 y se le saca la raíz cuadrada. Si hacemos esto me va a quedar 2,32 segundos. Luego este sería el apartado D. Lo he calculado sin querer, lo voy a poner aquí, ¿vale? D. Este sería el apartado D. Y ahora, una vez que ya sé cuánto vale el tiempo, pues ahora simplemente lo que tengo que hacer es introducirlo aquí arriba y ya puedo despejar la v sub 0. Vamos a hacerlo. Entonces me va a quedar, aquí lo voy a poner, me va a quedar al despejar que menos 100 es igual a menos v sub 0 y la t por 2,32. Y ahora simplemente despejo v0 y v0 sería igual, fijaros, el menos de los dos se van, me va a quedar 2,32. Y esto vale 43,1 metros partido por segundo. Estamos calculando componentes, ¿eh? ¿Me podría haber dado negativa o positiva? No, efectivamente me hubiera dado positiva, porque daros cuenta que ya he tenido en cuenta el signo, ¿veis? Que aquí ya he tenido en cuenta el signo. Y entonces, si a mí me están preguntando realmente cuánto vale el vector, la v0, ¿cuánto valdría el vector v0? Fijaros, lo voy a poner aquí. La v0 sería, pues lo ponemos, es lo que valía, fijaos, aquí estaba, v0 con el signo menos, bueno, lo voy a poner aquí, perdón, sería menos v sub 0 por i, es decir, menos esto por i, y lo voy a poner, menos 43,1 i metro partido por segundo. ¿Veis? Y además que me tiene que dar negativo, porque la velocidad va en el sistema de referencia justamente al contrario. Si me preguntaran el módulo, pues el módulo de este vector sería 43,1 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que las unidades se ponen entre paréntesis cuando son vectores. Bien, nos quedará solamente el apartado E. Para resolver este apartado, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el viento. Vamos a dibujarlo por aquí. Dice que es un viento que va
en contra, ¿no? Y es horizontal, ¿veis? Pues he dibujado un viento horizontal al suelo. Si hubiera tenido un ángulo, pues lo hubiera dibujado en ángulo. Y entonces ahora, este sería el viento. Viento. Pero muy bien. ¿Sois capaces de decirme cuánto vale la velocidad del viento como vector? Sí, claro, muy sencillito, porque es justamente la contraria a esta de aquí. ¿Veis que va en el mismo sentido que la X? Luego es positiva para la X. No pensé en que como va en contra es negativo, no, no, yo me fijo en el sistema de referencia y lleva el mismo sentido que la X. Y me dice que la velocidad que lleva en contra son 3,1 metros partido por segundo. Luego el vector sería 3,1 y metros partido por segundo. Y entonces para calcular la nueva velocidad inicial sería v sub 0, vamos a llamarla prima, y final, es decir, quiero decir, después de aplicarle el viento, sería igual a la que tuviera v', ya no puede ser la de antes, v sub 0 más la del viento, y la del viento sería más 3,1 y, pero claro, ya os habéis dado cuenta que la v sub 0, volvemos de nuevo, la nueva, tendría que llevar el sentido contrario, ¿lo veis? Luego el sentido contrario sería menos v sub 0 prima y más 3,1 y resolvería todo el ejercicio para calcular esta velocidad inicial. Pero si os dais cuenta no es necesario hacer esto, es un poco de sentido común, porque como las dos velocidades llevan la misma dirección, pues va a ser muy sencillo de calcular, si no, sí sería un poquito más complicado. Y es evidente, si yo necesito mandar una cosa aquí y lo que yo necesito es esta velocidad, pues si tengo viento en contra tendré que sumarle ese viento en contra para que pueda llegar al otro punto. Y así que efectivamente no haría falta hacer esto y desarrollar todo el ejercicio, sino directamente decir que la velocidad prima inicial ¿a qué va a ser igual? Pues a 46,2 metros partido por segundo. Está un poco para daros cuenta que no podrían ser 40, no puede ser menos, porque va el viento justamente en contra, sino tiene que ser más, hay que sumarle lo que es la componente del viento. Así que me daría esto en el ejercicio. Así no tendría que resolver esta velocidad inicial, volver a calcular cuáles son las ecuaciones del movimiento y volver a hacer el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más, con esto me despido. Un saludo y hasta el siguiente ejercicio.